Hola chicos, vamos a ver hoy un tema eh, asociado a cómo ingresamos los datos dentro de los sistemas de información geográfica, básicamente cómo en cierta manera podemos editarlos o qué tipo de archivos generalmente usamos, pero eh, uno de los elementos más importantes es la interfaz que tiene el programa, generalmente la digitalización, y es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los procesos de ingreso de información geoespacial. Pues vamos a ver una parte teórica, cómo se adquieren los datos, generalmente si ya vienen estructurados o no, y cómo nosotros pues obtenemos la información. Ya hemos hablado en algunas de las otras clases cómo se obtienen datos referenciados. Cuando hablábamos en sensores remotos pues obteníamos información desde los sensores remotos, y pues hay información que nosotros podemos obtener escaneada, escaneando imágenes, escaneando mapas. Hay una gran variedad de elementos que podemos utilizar para la entrada de datos de manera lógica y que podemos trabajar en el sistema de información. Cuando nosotros tenemos un sistema de información geográfica, generalmente implica algunos pasos. Si estamos en un proyecto, si estamos desarrollando un sistema de información, desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, existen algunos conceptos que se pueden manejar cuando nosotros trabajamos en un modelo que trate de abstraer la realidad. Generalmente en los modelos que se trabajan digamos, en las ingenierías informáticas, tienen que ver sobre todo con los modelos hacia la implementación de una base de datos. ¿Sí? Así como cuando nosotros trabajamos en la parte cartográfica y geográfica, estamos modelando la realidad y simplificamos, entonces veíamos que un mapa es una simplificación de la realidad. Cuando los ingenieros trabajan sobre todo en bases de datos, también simplifican la realidad. Una base de datos es un modelo simplificado en que organiza información de manera lógica. Un ejemplo es, ustedes están en la base de datos de la universidad como estudiantes, entonces la universidad pues primero tiene su código de estudiante, y ese código está asociado a una persona que debe ser un hombre o una mujer. Debe tener un código específico, debe tener una cédula de ciudadanía o una tarjeta de identidad, debe tener una dirección. Entonces hay una lógica en un comportamiento natural de las cosas, de cómo se estructuran entonces las tablas de esa base de datos asociadas a distintos niveles. En los sistemas de información geográfica nosotros también tenemos algunos modelos que debemos tener en cuenta. Tenemos los modelos el modelo conceptual, que es cuando nosotros vemos un mundo y ese mundo lo estamos simplificando. Entonces un mapa topográfico tiene un modelo básico que es la topografía, entonces tiene la curva de nivel, tiene la hidrografía, tiene los ríos, tienen la toponimia, que son los nombres de los lugares, ¿sí? Tienen, digamos, sitios geográficos específicos como montañas, valles, ríos, algunos elementos. Entonces, si nosotros queremos hacer un mapa topográfico, tenemos que tener un modelo conceptual, un concepto de cómo ha de ser la abstracción de la realidad para simplificarla. Y pues también tenemos lo que se denomina el modelo lógico, que es cómo funciona de manera lógica. Entonces lo que vemos, un río, pues una curva de nivel generalmente está asociada a una forma, y esa forma entonces va a dar una tendencia, digamos, en declive o en montaña, y donde hay un declive o una montaña, un sinclinal o un anticlinal, generalmente hay un flujo de un río. Entonces, si hablamos de algo lógico, generalmente las formas geomorfológicas como los valles, pues en un valle probablemente debe haber un río. Entonces, en un modelo lógico, los modelos lógicos son los que tratan de ver la lógica de las cosas para poder organizarlas de la manera, valga la redundancia, más lógica. Y los modelos digitales o de implementación físicos, sobre todo si hablamos de que vamos a estructurar una base de datos que modele esa realidad. Ya lo veremos más adelante un poco más en detalle. ¿Dónde obtenemos nosotros la información de los datos para poder ingresar la información? Ya habíamos hablado de los GPS, que son uno de nuestras principales herramientas de entrada. ¿Sí? La información generalmente la referenciamos a través de datos
que tienen las coordenadas, y el dispositivo que más fácilmente podemos acceder a las coordenadas, a ese dato espacial, es el GPS. ¿Sí? Entonces nosotros georreferenciamos, ubicamos en el espacio un elemento, un atributo, cualquier cosa a partir de asociarlo a su ubicación espacial. La manera más sencilla de ubicar espacialmente algo es utilizando, digamos, un modelo que se implementa en un sistema de información geográfica. Los modelos, básicamente, los dos modelos que podemos utilizar para modelar, valga la redundancia, son los datos vectoriales, que son los puntos, líneas y polígonos, y los datos raster, que generalmente se asocian a las imágenes o a datos continuos como parámetros topográficos, parámetros de temperatura, de precipitación, etc. Y esos datos generalmente los podemos visualizar en tres dimensiones. Entonces un dato vectorial y un dato raster podemos visualizarlo en tres dimensiones a partir de el atributo de la elevación, o si es una superficie que se puede representar en tres dimensiones, también lo podemos hacer, como superficies estadísticas. La precipitación también podemos verla tridimensionalmente, la temperatura, sí, porque son atributos que se pueden distribuir en el espacio y podremos representarlos en una superficie. Cuando nosotros tenemos, digamos, un objeto geográfico, ¿sí? Nosotros podemos representarlo de múltiples maneras. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos unos ríos, ¿sí?, que representan entonces un esquema. No es el río, sino vamos a la realidad 1-1, la escala 1-1, el río pues va a tener un grosor, va a tener un ancho, va a tener un lugar donde va a ser más ancho y más delgado, o va a estar canalizado. Esas formas generalmente en ríos más pequeños como las quebradas o los drenajes sencillos, generalmente lo representamos con una red. Así el río es un elemento lineal, así el río puede ser en un elemento, en una escala mucho más ancho, mucho más grueso. Si nosotros, no es lo mismo ver el río Cauca a nivel de Santiago de Cali, que lo vemos en una escala con una imagen de alta resolución, digamos en el puente de Juanchito. Vemos que el elemento es ancho, tiene una distancia, tiene un grosor, como podríamos ver una imagen aquí, que puede generar unas islas inclusive en el río. Digamos, el río Magdalena, la desembocadura del río en Barranquilla, genera islas a medida que se va acercando y el río se va engrosando. Digamos, el río Magdalena en el puente Pumarejo tiene más de un ancho de 1 kilómetro. Si nosotros vamos a medir entonces el río Magdalena a donde nace, que es en la laguna de la Magdalena, en el departamento del Cauca, tiene menos de 30 centímetros. Entonces, la representación del elemento se da principalmente por la escala, ¿sí? Entonces, en escalas grandes, en escalas detalladas, vamos a ver niveles en los que vamos a ver digamos, una escala 1-2000, 1-5000. Vamos a ver un nivel de representación muy detallado, y a medida que vamos, digamos, a nivel mundial o de Colombia, pues un elemento como el río Cauca se verá de una manera lineal, ¿sí? Esas formas entonces las representamos generalmente en esquemas vectoriales. Entonces ahí vamos al punto, vamos a la línea, vamos al polígono, ¿sí?, donde encontramos áreas y las representamos como elementos simplificados. Pero también podemos utilizar esa misma representación de una imagen raster en un elemento tridimensional que muestra esa imagen. Entonces, una imagen de satélite, no tenemos elementos puntuales, areales ni lineales, pero sí tenemos una imagen a través de píxeles que nos muestra la representación de eso en la realidad. Dependiendo de la escala y dependiendo del detalle de la imagen, nos va a dar un detalle. Entonces podemos ver el río Cauca muy detallado, pero es un conjunto de píxeles representados por unas variaciones de colores. Podemos representar la topografía representada por la variación del color en esos píxeles, y nos dará una tridimensionalidad a partir de la elevación. Entonces, nosotros podemos representar un modelo en sistemas de información geográfica. Podemos hacer un modelo a partir de dos elementos, el vectorial y el raster. Dependiendo para qué es más útil usar un raster o usar un vector, dependiendo de lo que vamos a utilizar. El modelo vectorial no viene desde los sistemas de información geográfica,
El modelo vectorial viene desde mucho antes de que se desarrollaran los sistemas de información geográfica y viene asociado a las entidades del CAD. ¿Sí? El CAD es el sistema que se utiliza para hacer diseño. CAD es una palabra en inglés que representa a el diseño asistido por computador. ¿Sí? Es Computer Assisted Design, en la palabra en inglés. En español, pues AutoCAD, más conocido como AutoCAD. De pronto el AutoCAD es que hace el programa más. Y el AutoCAD básicamente servía para hacer dibujos. Dibujos en Sketch, que eran líneas y puntos. Líneas, puntos. Y las líneas y puntos generalmente se servían para hacer dibujos, para hacer geometrías. El sistema de información geográfica toma en parte una idea de esa representación de los elementos a niveles lineales y puntuales y areales y va un paso más allá. Generalmente asocia esos elementos a una base de datos que la conocemos como una tabla. Lo más parecido a una base de datos, la base de datos más simple es un Excel. ¿Sí? Una tabla de Excel que tiene filas y columnas asociadas en un orden relativamente lógico. Generalmente entonces el mundo de los sistemas de información geográfica utiliza un sistema vectorial asociado a un sistema tabular que da una, digamos, liga un elemento que está, sea puntual, lineal o areal, a un elemento en una tabla. Y va a tener esa tabla múltiples atributos. Podemos tener infinidad de atributos. Ahí es donde las tablas, que son, digamos, en términos, digamos, más sencillos, una base de datos. Hay bases de datos mucho más complejas, digamos, las que trabajan, como en el ejemplo que yo les decía, la base de datos que debe tener la universidad sobre los estudiantes. Entonces, aparte de tener sus datos, deben tener sus materias y las notas que tienen en las materias, y todo eso se va guardando en un repositorio de datos que debe tener cientos y cientos de datos. Nosotros con sistemas de información geográfica hacemos lo mismo, guardar una base de datos espacial y gráfica al mismo tiempo. Tenemos tablas y tenemos gráficos que podemos recuperar. En ese caso, esos modelos de la base de datos y de la base de datos espacial generalmente son modelos georrelacionales. ¿Sí? Modelos entidad-relación, generalmente hay elementos que están relacionados. Si yo tengo entonces la topografía está relacionada con la orografía, con la forma de los ríos, pero también la geomorfología. Hay elementos que se relacionan unos con otros. Podemos poner la vegetación, podemos entender ciertos elementos en el espacio que tienen relaciones unos con otros. Y esas relaciones en el espacio nosotros las podemos simplificarlas en un modelo. ¿Sí? Entonces en la realidad, como vemos en un mapa topográfico, está tomando la realidad y la está simplificando, está tomando cosas de la realidad y las está simplificando. El modelo más preciso de esa realidad en sistemas de información geográfica es la GeoDatabase, que utiliza ArcGIS. ¿Sí? Básicamente ArcGIS tiene uno de los modelos más precisos de simular esa realidad. Y ahí es donde el modelo que trabaja actualmente GeoDatabase es el que más se acerca a las precisiones y a otros detalles como utilizar la topología y otros elementos un poco más técnicos. Si vamos a ver entonces en la realidad, el modelo georrelacional puede estar cubierto por tres aspectos. Por puntos, líneas y polígonos generalmente asociados al sistema vectorial, que se asocia a una tabla. Cada uno de los elementos, puntos, líneas y polígonos te darán atributos. ¿Sí? Generalmente existen dos términos muy comunes en sistemas de información geográfica, sobre todo los propietarios. Los dos tipos más comunes de elementos son la GeoDatabase, que es una base de datos geográfica con todos los elementos, puntos, líneas y polígonos, y los shapefile. Los shapefile eran las versiones previas que se utilizaban en sistemas de información geográfica como ArcGIS. ArcGIS, antes de que existiera ArcGIS, existía un software que se llamaba ArcView y existía otro software que se llamaba ArcInfo. ArcInfo era uno de los modelos más, digamos, poderosos, y tenía un modelo que se llamaba Coverage. Y ArcView era un SIG, ¿sí? Un sistema de información geográfica que tenía un sistema simple de relacionamiento y sus archivos se llaman shapefiles. En la evolución de ArcGIS se generó entonces la GeoDatabase, que es la fusión de los Coverage y de los shapefile con un nivel mayor de precisión y
con la topología, que es un fenómeno o un análisis en el cual los límites y los movimientos desde el punto de vista topológico y matemático permiten que no haya errores. Pero en los sistemas de información generales podemos trabajar con Shapefile, ¿sí? Pero cuando trabajamos con integridad de información, con múltiples capas, en una gran cantidad de elementos, en un solo repositorio, generalmente utilizamos la Geodatabase. El Shapefile lo trabajan muchos de los software de uso libre. O sea, el Shapefile, que es un formato propietario, que era un formato propietario de ArcGIS hasta un tiempo, lo liberaron, digamos, lo dejaron libre y muchos programas utilizan los Shapefile. Nosotros cuando buscamos información geográfica tipo vectorial, generalmente o encontramos los datos en Geodatabase o encontramos los datos en Shapefile. Siendo Shapefile muy bueno, es un formato muy bueno, pero no es el formato perfecto para trabajar con sistemas de información geográfica. El formato perfecto sería la Geodatabase. Y el tercer formato, que sería el grid, que es en el caso de ArcGIS se denomina grid, pero es el raster. Son los raster, y los raster, cuando son raster temáticos, están asociados a una tabla, ¿sí? Cuando es un raster de una imagen de satélite, una fotografía aérea, un modelo de elevación, pues tiene el valor incluido y no podemos revelar la tabla. Pero cuando hacemos una clasificación, cuando tenemos un elemento en que podemos hacer clasificación, podemos asociarle una tabla. Eso lo veremos más adelante cuando veamos en profundidad el formato del raster. En ese caso, en este modelo de entidad-relación, que es el modelo en que tenemos una lógica en el espacio, podemos utilizar el modelo de la Geodatabase, y ese es el modelo que más se impone en los últimos años para diseñar sistemas de información geográfica complejos. Nosotros podemos, entonces, ustedes pueden ver un ejemplo, la Geodatabase del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali. Cuando ustedes la descargan van a ver todas las capas y van a ver distintos elementos organizados en capas, porque están organizados en un modelo lógico y en una lógica de cómo se subdivide el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces va a tener la parte de ambiente, la parte de, digamos, la parte social, la parte demográfica. O sea, se subdivide en un modelo en que la sociedad la podemos simplificar. En ese caso, esos modelos de datos, cuando nosotros tenemos atributos, tenemos capas, generalmente están simulando la realidad. Y esas capas y esos atributos pueden estar relacionados unos con otros. En ese caso, los modelos entidad-relación, que también se utilizan en las bases de datos, digamos que solo son datos, como en el caso de las notas que les decía, ese es un modelo entidad-relación en el que un estudiante pertenece a una facultad y en esa facultad pertenece a una carrera específica. Entonces hay modelos que son jerárquicos generalmente en el diseño de las bases de datos. En los sistemas de información geográfica también tenemos un cierto proceso de modelamiento jerárquico. Cuando nosotros entonces tenemos ese elemento, digamos, aquí tenemos un elemento vectorial, y ese elemento vectorial, digamos que son identificadores, digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polígonos, y tenemos 2, 4, 5, 6, 7 tablas, ¿sí? Que están organizadas primero en filas y en columnas. La fila 1 hará referencia a este elemento, entonces elemento 1, digamos, o bueno, aquí sería el 3 realmente, la fila 3 sería 1, 2, 3, el elemento 3, identificador 3, que será predio 1 o predio 3, perdón, con el nombre, no sé, el barrio o la comuna o el elemento que estemos redefiniendo. Cada columna tendrá un atributo, atributos en n cantidad de tablas que podemos utilizar, porque los atributos dependiendo de lo que estemos estudiando. Digamos que esto sea un cultivo, entonces en el cuadro 3 está asociado a un uso, un tipo de cultivo, digamos, no sé, puede ser maíz, y ese maíz que sería, digamos, la cobertura, está asociada a un uso. El uso debería ser entonces agricultura, y el uso de agricultura entonces está asociado a que solo se permiten hacer actividades como agricultura, siembra, extracción, roza, quema, bueno, todos los elementos que permitan hacer la clase de agricultura. Entonces, en ese caso, los comportamientos de los elementos son asociados a la lógica espacial. Pero también tenemos otros elementos que pueden estar representados en esa base de datos y que pueden estar comportándose en referencia a este elemento. Un ejemplo sería, bueno, aquí tenemos un ejemplo de adyacente o conectado, un conjunto de elementos que están cerca a otros. En este caso,
Un elemento, si aquí tuviéramos una capa que fuera puntos de presencia de malezas, en ese caso nosotros podríamos tener una consulta espacial en la que yo le dijera, tengo puntos de malezas y quiero saber cuántas malezas o qué enfermedades están asociadas a este lugar específico, que es un cultivo de maíz y que tiene un uso, digamos, de la parte de agricultura, cuántos lugares asociados espacialmente están cercanos o están dentro, digamos que estuviera dentro del lugar, ese elemento que estamos representando o estamos analizando lo identificaríamos. También podemos hacer en cuenta análisis sobre todo de adyacencia o de conexión si utilizamos redes. Un ejemplo muy sencillo del análisis de redes es cuando yo tomo un taxi o tomo un Uber y salgo a la universidad y entonces llamo al Uber. El Uber identifica un punto en el que yo estoy y yo le digo voy a ir del punto A de la universidad a mi casa y él calcula la ruta y con esa ruta probable va a decir vamos a cobrar 20.000 pesos. Él lo que está haciendo es un análisis de adyacencia y de conexión a través de una ruta en un tiempo y en una distancia. Entonces hay distintos elementos que podemos nosotros representar. También podemos adicionar en un sistema una lógica, entonces podemos construir esos elementos. Entonces si yo tengo una imagen de satélite, que recordemos que la imagen o la foto aérea es una imagen, no están los elementos dibujados, sino están representados gráficamente. Yo puedo de esos elementos gráficos extraer elementos que yo puedo dimensionar de la realidad. Un ejemplo sería entonces una carretera. Yo puedo dibujar la carretera que la estoy viendo en la imagen, pero no viene ya dibujada, viene representada. Entonces yo puedo decir, esta carretera, esto es una línea, o esto es un río, o este edificio entonces tiene un área específica. Y o si estoy viendo un río más grande y un río más grueso, entonces puedo tener entonces el arreglo espacial natural, como decir, digitalizar el río Cauca, que es un elemento de primer orden, si lo vamos a ver a nivel hidrográfico, y tengo el río Lili que cae al río Cauca, pero más arriba veo un tributario de una quebrada. Entonces, en ese orden tendríamos un tributario más delgado a un río de segundo orden, a un tercer orden, a un primer orden. Entonces, ese tipo de organización que puede ser lógica, la puedo entender, la puedo digitalizar, la puedo extraer de un elemento como un mapa o como una fotografía aérea o algo que yo esté tratando de usar para poder entenderlo. También puedo representar los elementos en ese mapa, que ahí ya se hace un poco más de cartografía. Entonces aquí vemos elementos como puntos y líneas y tenemos polígonos. Estamos viendo entonces San Francisco representado en algunas ciudades, en algunas digamos poblaciones y unas carreteras. Si yo a esto le quito los textos, pues podría haber unos polígonos y unas líneas, pero tampoco podría identificar qué lugares son. En este caso estoy viendo, esto es San Francisco. San Francisco es una ciudad, está aquí el sur de San Francisco, está Union City y hay distintos, digamos, municipios o pequeños pueblos alrededor. Tenemos unas carreteras y tenemos unas áreas entonces que se interconectan. Si tenemos entonces unos elementos lineales que pueden ser asociados a un sistema que de pronto está trabajando con redes eléctricas, ¿sí? Las redes eléctricas se pueden espacializar, porque yo en la realidad si salgo a la calle estoy viendo un poste y ese poste tiene una red y hay un poste conectado a otro poste y sucesivamente yo los postes los puedo referenciar y puedo tener entonces el análisis de las redes de los circuitos de toda la ciudad. Entonces cuando se va a quitar la energía en un barrio X, se debe identificar cuáles postes y cuáles redes pertenecen a cuál barrio y puedo entonces entender. En ese caso, así también puedo ver las redes de las carreteras o muchos elementos en los que yo de manera natural los puedo modelar. Y obviamente puedo tener un despliegue cartográfico para poder visualizarlos. Ahí es donde el sistema de información geográfica es muy útil para poder entender y es el poder del elemento del mapa, ¿sí? Nuestro mapa, antes los mapas no eran dinámicos, o sea, pues yo tenía un mapa y lo imprimía y me quedaba el gráfico, tenía el río, tenía la topografía. Ahora yo puedo prender, apagar, puedo interactuar, crear más elementos dentro de esa cartografía y puedo derivar mucha información, hacer análisis, hacer consultas. Ahí es donde el análisis interactivo yo puedo preguntarle al sistema, aquí vemos entonces un ejemplo de una red. En este caso esto es una red digamos de un río
¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un análisis morfométrico de la cuenca, yo quiero ver, bueno, en la parte alta llovió y en la parte intermedia, en el punto donde confluyen todos los caudales y todo eso, yo voy a poner una estación y voy a hacer la medición. Entonces, en esos datos de mediciones de caudales yo puedo asociarlos a un sistema de información geográfica que me guarde tablas con registros constantemente de los registros de el caudal y tener un sistema de información geográfica de una cuenca para hacer el seguimiento. Aquí tengo un sistema de información geográfica de activos eléctricos, ¿sí? En este caso, como lo veíamos en otros ejemplos, aquí se ve el flujo del sistema eléctrico de la red, los postes y las derivaciones, digamos, a las casas. Y en algún punto yo puedo consultar, entonces de pronto aquí hay un transformador o una estación en la que yo tengo referenciada la información y asociada a una base de datos. Esa base de datos también me asocia a un archivo físico como una foto y puedo consultarlo. Entonces, si yo tengo referenciado todos los postes y todas las redes de la ciudad, puedo tener una imagen de todos los transformadores, de todas las bombillas y de todos los elementos que yo puedo generar en esa base de datos alfanumérica, asociada también a un archivo como una imagen, o un archivo de audio, un archivo de texto. Yo puedo asociar las bases de datos con muchos elementos. Entonces, este tipo de diseño es el que nosotros debemos tener en cuenta, porque no es lo mismo hacer un modelo, modelar una red de una cuenca, porque esto es un patrón de drenaje, tenemos unas estaciones, puntos de aforo, puntos de estaciones, hacer el modelamiento de una red eléctrica, ¿sí? Para hacer el sistema de información eléctrico para la empresa de electricidad, o para la empresa de acueducto, o para la empresa de cable de internet. O sea, hay distintos elementos que variarán y tendremos que tener la lógica de cómo funciona ese sistema para poder ponerlo de manera adecuada en el sistema de información geográfica. Ahí es cuando nosotros diseñamos una base de datos y un modelo lógico. Entonces, el plan de ordenamiento territorial, pues el plan de ordenamiento territorial se dividirá en unos componentes. El componente más básico del plan de ordenamiento será la parte urbana y la parte rural. De entrada ya tenemos que un plan de ordenamiento territorial se divide en dos componentes grandes, rural y urbano. Y si vamos urbano, entonces está el componente urbanístico, está el componente de la parte administrativa, está la parte ambiental. Entonces podemos subdividirlo y esas subdivisiones pues me van a dar también la característica lógica de algunos elementos, ¿sí? Entonces generalmente uno determina las necesidades del cliente haciendo un diseño conceptual y lógico de lo que se debe utilizar, que es, digamos, el plan de ordenamiento territorial va a tener una base de datos espacial, va a tener una geodatabase en la cual vamos a diseñarlo de manera que vamos a abarcar todos los temas que el plan de ordenamiento territorial necesita y va a legislar y va a utilizar. Ahí pasamos a un diseño físico, que es cómo debe ir físicamente organizado todos los elementos, y después pues tenemos un prototipo y unos procesos. Generalmente esto es para desarrollar un sistema de información geográfica en términos conceptuales. Cuando ya lo llevamos al SIG como tal, pues tenemos una base de datos, ¿sí? Por eso el modelo de ArcGIS, que es la GeoDatabase, ya viene muy implícito a generar una base de datos directa, donde tenemos unos datos, unos repositorios de datos, tenemos unas tareas, si son repetitivas o no, y unos usuarios. Entonces, si yo tengo el plan de ordenamiento territorial de Cali en un SIG, pues va a venir el alcalde, me va a consultar cosas, me va a decir necesitamos tal cosa, o el consejo, digamos lo que hacen las curadurías urbanas. Ustedes van a pedir un permiso de construcción. La curaduría lo primero que hace es abrir el sistema de información geográfica, es decir, usted en qué direcciones que va a hacer eso. Entonces, en la calle tal con calle tal, se verifica qué uso del suelo tiene. Entonces, este predio tiene un uso del suelo, digamos, residencial, y yo quiero poner una discoteca. Entonces, no, ustedes no van a poder aquí construir para hacer una discoteca, ustedes tendrán que construir para hacer un conjunto o una habitación o algo residencial. Entonces, en ese caso, la lógica de la base de datos, como se construyó para ser consultada, pues nos permitirá básicamente hacer una consulta espacial de algo como el plan de ordenamiento territorial. Pero hay múltiples bases de datos desarrolladas para múltiples elementos. Como les decía, entonces, entidades de nivel nacional, está Invías. Invías tiene un sistema de información geográfica que se especializa y fue diseñado y concebido para estructurar la red de vías del país.
el IGAC, entonces tiene un sistema especializado en la parte cartográfica para hacer mapas y para tener la representación topográfica y elementos. El DANE tiene un sistema de información geográfica muy enfocado hacia la parte estadística, la recolección de datos de población, a espacializar los datos alfanuméricos de encuestas y todo esto. La Dirección General Marítima entonces tendrá un sistema de información geográfica asociado a la parte marina para hacer las cartas náuticas, para las rutas de navegación. Entonces, dependiendo del mercado o el lugar donde estemos, pues vamos a diseñar un SIG enfocado en la lógica del negocio o en la lógica del tema que estemos trabajando. Aquí vemos un ejemplo, entonces, cómo modelamos el mundo real. Entonces tenemos, primero, identificar las entidades geográficas, ¿sí? O sea, depende de lo que estemos tratando de entender. Si vamos a entender un fenómeno natural, digamos un volcán o un terremoto o un sismo o un deslizamiento, y vamos a tratar de modelar esos fenómenos, pues tenemos que descomponerlo en entidades lógicas y organizar esas entidades por capas temáticas que se asocien unas con otras. Entonces aquí tenemos entidades del mundo real. Digamos, esto puede ser muy parecido al ordenamiento territorial. Tenemos las vías, tenemos los tipos de suelos, tenemos los predios, tenemos árboles. Si vemos eso y lo pasamos en el mundo real, esas vías, ¿cómo las representaríamos en el SIG? Como unas líneas. Los tipos de suelo como unos polígonos, los predios como unos polígonos y los árboles de manera individual como unos puntos. En el caso del atributo que yo le daría a esa entidad sería el nombre de la vía o la clase de la vía, pues vía primaria, vía secundaria, pavimentada, no pavimentada. Bueno, hay gran variedad de atributos que puedo utilizar. Los tipos del suelo, entonces tipo permeable, no permeable. Los predios, entonces qué tipo de zonificación del suelo, residencial, agricultura, institucional. Árboles, entonces las especies, eucalipto, samán, roble, qué edad tiene, 20, 30, 40, 50 años, ¿sí? Y el comportamiento entonces puede ser una regla de conectividad. En este caso, digamos que yo pueda conectar las vías en principio por su tipo por su clase, y tenemos clases, entonces vía primaria o una vía de primer orden, de segundo y de tercer orden, ¿sí? Que en el caso de Santiago de Cali podría ser las autopistas, las avenidas. Tenemos las calles residenciales o las calles secundarias, y después las calles, digamos, del barrio o calles internas de un conjunto. Entonces podemos definir el comportamiento en reglas, pues, de menor a mayor, de ancho, de distintos elementos. Lo mismo en el suelo, tipos de suelo dominantes. De pronto, si estamos hablando de que vamos a buscar hacer un estudio agroecológico, o los predios, si estamos buscando un subtipo de algún específico, en este caso espacio abierto, o árboles, pues digamos alguna característica especial asociada al comportamiento. Entonces vamos a definir reglas. Esas reglas generalmente están asociadas a cómo vamos a modelar el mundo o el elemento o el fenómeno geográfico, y ese fenómeno tratamos de descomponerlo en la lógica más útil para poder entender el comportamiento de ese fenómeno o analizar las características de esa situación. Ahí es donde los tipos de archivos que manejamos en sistemas de información geográfica son los más asociados a qué vamos a trabajar. Indiscutiblemente tenemos la Geodatabase, tenemos los shapefile, tenemos las coberturas y los archivos CAD. Los archivos CAD, aunque muy comúnmente podemos encontrar cartografía que generalmente los municipios o en lugares donde la cartografía la han hecho hace muchos años, generalmente está en CAD. Yo puedo traer el CAD al sistema de información geográfica y meterlo o convertirlo hacia una base de datos SIG, estructurándolo. El shapefile, que es uno de los archivos más comunes que encontramos mucha información tipo shapefile. Coberturas también la podemos encontrar, pero generalmente esas coberturas ya se encuentran fusionadas en lo que es ya Geodatabase. Las feature, que son las coverancias de las coberturas, están en las características que utiliza la Geodatabase. Entonces, actualmente, ¿qué podemos encontrar? Básicamente la Geodatabase con elementos puntuales, lineales, de área, de anotación, que generalmente son los nombres, y los raster, que te pueden incluir también en una Geodatabase dependiendo del archivo. Los raster solos, o sea, los elementos tipo imágenes o raster individuales temáticos, son los que manejamos en el modelo de la parte cartográfica. Pero indiscutiblemente lo que más vamos a trabajar son raster, geodatabase y shapefile.
Los archivos CAT y los de cobertura ya casi ni se trabajan. Generalmente el modelo de cobertura se integró en la Geodatabase, es una evolución la Geodatabase del modelo de cobertura, así como que se denominan los coverines, así como los chat files eran, digamos, las versiones iniciales. Todavía se manejan para elementos simples, pero ya para cuando hagamos un modelo o trabajemos una base de datos muy completa, generalmente trabajamos todo en una Geodatabase. ¿Qué es la Geodatabase entonces? La database puede aplicar entonces solo para repositar los datos, guardar los datos, puntos, líneas, polígonos, o dentro de esos puntos, líneas, polígonos, generar redes topológicas, hacer órdenes jerárquicos y relaciones de subtipos y de dominios. Ahí es donde la database tiene más valor. Generalmente la database puede desarrollar espacialmente la topología, algo que no se puede hacer con un chat file o con otros elementos. La topología, si nosotros modificamos geográficamente un archivo, podemos correr la topología para ver la consistencia de las uniones, de los espacios, de que un polígono coincida perfectamente con el umbral y el límite de otro. Y si tenemos una red de un drenaje, o si modificamos una geometría de un elemento, puede afectar a los otros elementos. Esa consecuencia, digamos, consistencia geométrica, la llamamos topología, y esa topología se puede desarrollar, digamos, para poder utilizarla y modificar ciertos elementos. Esto, digamos, que ya hace parte más de todo, sobre todo de ediciones avanzadas, pero la Geodatabase es muy buena porque sirve para tener consistencia lógica en los archivos. Más adelante hablaremos un poco de por qué es mejor tener una Geodatabase que tener archivos sueltos, sobre todo en chat files, sobre todo cuando uno hace un trabajo. En este caso, la Geodatabase tiene distintas características. Están las personal, están las Geodatabase, el file Geodatabase, que es un archivo más profesional, y la Enterprise, que es ya utilizar una base de datos profesional como Oracle o Postgres o Postmix o alguna de las bases de datos a nivel profesional. Generalmente las Geodatabase profesionales en bases de datos las manejan las empresas o digamos, a nivel empresarial, o el ministerio o los institutos, que tienen una base de datos central que tiene toda la cartografía. Entonces el DANE maneja todo el sistema de información geográfica a nivel empresarial, tiene una base de datos profesional, que tiene ingenieros de sistemas y gente que maneja la base de datos, así como los expertos en SIG que manejan digamos, el sistema nacional desde la parte del geoprocesamiento, y almacenan todas las estadísticas a nivel geoespacial. En ese caso, nosotros podemos, cuando tenemos estos niveles muy grandes de Geodatabase muy complejas, pues ahí es donde se empiezan a hacer los modelos conceptuales y lógicos. Para hacer un modelo sencillo de un trabajo pequeño, de que no necesite una consistencia muy estructurada, generalmente el modelo conceptual y el modelo lógico que viene del diseño físico no se implementa. Un ejemplo es para hacer el diseño de la base de datos nacional desde el punto de vista de Invías. Pues ahí se tiene que pensar en un modelo que sirva para la estructura de todas las vías del país. Pero si vamos a hacer un trabajo en Santiago de Cali, que vamos a utilizar solo la capa de vías para tener 2 o 3 elementos básicos, no necesitamos hacer un modelo lógico. Entonces aquí es donde esos esquemas, la Geodatabase es muy buena para hacer esquemas complejos y para interrelacionar a niveles espaciales cosas muy complejas. Lo podemos hacer en un SIG básico y lo podemos hacer en un SIG avanzado. Entonces, dependiendo de las necesidades, es donde nosotros vamos a poder implementar este sistema de información y hacer un ingreso, digamos, muy complejo de los datos, así como podemos hacer un ingreso de los datos muy básicos. Los SIG entonces son básicamente una base de datos geográfica. Primero tenemos que capturar la información, editarla y estructurarla. Y aquí es donde esta historia de por qué utilizamos la Geodatabase o por qué utilizamos un chat file es porque vamos a tener que estructurar la información. La capturamos, la editamos y la estructuramos. Capturar entonces una imagen de satélite. Con esa imagen de satélite puedo diferenciar elementos. Esos elementos los edito, los digitalizo y después los estructuro de una manera lógica. Y ahí es donde nosotros vamos a poder trabajar en muchas partes con el SIG. Sobre todo una gran parte del desarrollo de un sistema de información está entre la captura y la edición. Después está el análisis, que eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo ingresamos los datos? ¿Cómo hacemos el ingreso, la captura de esa información? Eso depende de muchos aspectos, sobre todo del éxito de un proyecto.
de lo que estemos tratando, de la calidad de los datos que ingresemos. Igual si metemos datos basura, pues vamos a tener basura, si metemos datos buenos, vamos a tener cosas buenas. Sí, ya lo dice el principio de la calidad del valor de los resultados depende de la calidad de los datos. Si sus datos son falsos pero su lógica es perfecta, entonces sus contenidos serán inevitablemente falsos. Por lo tanto, si comete errores con su lógica, tiene al menos una probabilidad aleatoria de llegar a la conclusión correcta, que es el teorema de Christie Davis, en el que si yo incluyo en mi base de datos espacial información errada, pues voy a tener información que va a arrojar mi análisis, van a ser análisis errados. Por eso la precisión, por eso la correcta ubicación de los elementos. Entonces no es lo mismo referenciar información catastral con un GPS navegador que me da errores de 5 metros y yo tengo que tener un predio que debe tener un nivel de error de centímetros, porque eso me va a traer errores en los resultados. Entonces voy a tener, digamos, a calcular las áreas de los predios y voy a cobrar el impuesto predial para un municipio como Santiago de Cali con un error de 5 a 10 metros, pues voy a tener errores y eso me va a traer entonces que no voy a calcular bien las áreas y posteriormente voy a dejar de cobrar el impuesto predial de la manera, digamos, correcta. Entonces así pueden haber muchos ejemplos. ¿Cómo nosotros capturamos la información entonces con sistemas de información geográfica? ¿Cómo la metemos? ¿Cómo la introducimos? Ya hemos hablado mucho de las maneras, digamos, más básicas, que son con datos tomados desde GPS, con un GPS, con la información tomada de sensores remotos, como imágenes de satélite, fotografías aéreas, que las metemos al sistema y las digitalizamos, las procesamos, después las compartimos y las entregamos, digamos, a la comunidad o las compartimos en nuestros datos de empresa o donde estemos trabajando. Entonces el ciclo de vida de los datos generalmente está la captura, el proceso y el análisis, el compartir la información y el entregarla. En esta etapa, con el sistema de información geográfica, nosotros tenemos todas las etapas. Generalmente, si nosotros estamos trabajando con un tema desde cero, pues empezamos a construirla y a capturarla. Si de pronto ya tenemos información de otras entidades o que alguien más la recogió, la procesamos. A ese proceso de análisis de pronto la compartimos, entonces tenemos información en internet, tenemos mapas en internet y generalmente pues termina entregándosele a alguien, a un tomador de decisión o a alguien que la utiliza para algo, para un análisis o para un resultado. En ese caso, en esta etapa vamos a hablar de la captura, que es donde nosotros ya hemos hablado que tomamos GPS, tomamos datos del avión, tomamos datos de los sensores remotos y los utilizamos para introducirlos en nuestro sistema. Y de ahí capturar información. Indiscutiblemente la manera más sencilla de capturar información georreferenciada es con el GPS, y este es el boom de la información actualmente. Todos los dispositivos electrónicos medianamente modernos tienen un sistema de posicionamiento global, ya todos los vehículos, los teléfonos, los barcos, los aviones, digamos un ejemplo ahora con lo del COVID, entonces para hacer el seguimiento de la cadena de frío, los sistemas de seguimiento del frío van a tener entonces un GPS y se va a ver el recorrido y el trazado de dónde estuvieron y en qué momento y por dónde fueron. Eso nos muestra que el sistema de posicionamiento global es una herramienta ya indispensable para poder trabajar con los datos. Las imágenes de satélite, todo lo que tiene que ver con sensores remotos, imágenes de los drones, imágenes de los aviones, todo lo que se ha capturado de manera remota es una fuente de captura de información. Aquí vemos un ejemplo, una imagen que está capturando una información en un momento específico en el tiempo y nos va a revelar patrones, nos va a revelar ciertos elementos, comportamientos que podremos analizar. Y indiscutiblemente la digitalización, que es cuando nosotros en una interfaz, en una pantalla, podemos interactuar y podemos obtener información de esa visualización, generalmente a través del ratón. Entonces, si nosotros descargamos una imagen de satélite, podemos hacer una digitalización en el mapa, podemos hacer un dibujo, podemos ver, digamos, elementos que encontramos en esos elementos. También podemos construir a partir de datos secundarios o datos que alguien más nos dio, o unas capas que ya estaban construidas, modificarlas o crearlas o alterarlas. Generalmente aquí es donde el ratón o la interfaz que tenemos en el computador nos va a servir. Anteriormente pues se digitalizaban los mapas impresos, ya casi todos los mapas están digitalizados, pero podemos encontrar mapas en papel, sobre todo cuando trabajamos a nivel histórico.
Digamos que estamos haciendo un análisis de expansión urbana de Santiago de Cali y encontramos los mapas de 1800, de 1900, y esos mapas antiguos obviamente no están en digital, pero los encontramos en papel, los escaneamos y los podemos digitalizar, o sea, convertir esa información análoga en información digital. Hay algunos sistemas que lo hacen de manera automática, de manera semiautomática o de manera manual. Entonces ahí depende de lo que estemos usando y para qué lo necesitamos, podemos hacerlo. Indiscutible, una de las herramientas que más vamos a utilizar es la digitalización en pantalla, y es donde el ratón es importante. Aquí tenemos una imagen de satélite, y esa imagen de satélite vamos a obtener unos predios. De los predios pues vemos la forma y podemos empezar a digitalizar, a construir un polígono para identificar una manzana o unos predios específicos. Esto es algo muy útil y es, digamos, que el ingreso, la etapa más básica del ingreso de información en un sistema de información geográfica es la digitalización. Tenemos entonces de las herramientas básicas meter los datos incluidos con un GPS, tomar unas referencias espaciales como puntos, y sobre esos puntos o con una base como una imagen de sensores remotos también empezar a traerla al sistema y digitalizar en pantalla. Entonces la digitalización es la manera más fácil y más rápida de ingresar información e identificar desde el punto de vista de atributos y de las herramientas geométricas como los puntos, las líneas y los polígonos. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo de una digitalización semiautomatizada. Tenemos una imagen raster de un mapa escaneado que lo traemos al sistema de información geográfica, digamos lo georreferenciamos con el proceso de ArcGIS, traemos el mapa y vamos a construir las curvas de nivel para que ese mapa georreferenciado podamos traerlo a un sistema, ¿sí? Tener las curvas de nivel y sacar los ríos y sacar los ríos y sacar la laguna que hay aquí, ¿sí? En ese caso yo puedo rasterizarlo, ¿sí? Vectorizarlo, convertirlos a elementos vectoriales automáticamente y después simplificarlo para que me termine generando entonces este archivo. Este es un archivo vectorial, esta es una imagen raster, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí sacamos los elementos que nos interesan, que son básicamente las líneas de agua, digamos las quebradas, las curvas de nivel y el cuerpo de agua, básicamente. Aquí hay otros elementos como textos y cosas que no los hemos utilizado, pero entonces estamos utilizando elementos que de una base, de una imagen, lo volvimos a un vector. Esto se puede digitalizar en pantalla o se puede hacer automáticamente con algunos sistemas, con algunas extensiones. ArcGIS tiene una función que se llama Arc2Scan, que sirve para imágenes raster, generalmente mapas, como mapas topográficos, volverlos elementos vectoriales. Es un poco compleja, pero es una herramienta que nos sirve para eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de digitalización? Pues a partir de una imagen numérica raster, ya sea de manera análoga obtenida por un escáner, algo antiguo, o una imagen digital que obtenemos de un avión o de un satélite, podemos hacer una fotointerpretación como definirla, sacar las áreas de las manzanas aquí, o digamos en este caso la imagen en raster de un mapa, pues obtener las curvas de nivel. Digamos que sean las curvas de nivel de esta ciudad. Tenemos las curvas de nivel en un papel y tenemos las manzanas a través de la digitalización. Yo después puedo sobreponer las curvas de nivel que estaban en un mapa más antiguo y poder hacer análisis de distintos elementos. Entonces ahí digamos que podemos empezar a construir las bases de los elementos que trabajamos. El proceso de vectorización, entonces, ¿qué es? Crea nuevos objetos, generalmente cuando lo hacemos de manera automática con los cambios de tonalidad de la imagen, pero cuando lo hacemos de manera manual, pues nosotros seleccionamos a partir del ratón los procesos y vamos digitalizando de manera manual. Otra manera de incluir información es a partir de tablas, y quizás esta es una manera muy sencilla que ustedes la harán en algún taller, en el que vamos a incluir la información desde tablas, que una tabla, si recordamos, yo puedo obtener puntos a partir de una coordenada X y una coordenada Y. La coordenada X y la coordenada Y con un punto, pues me va con un número, digamos del 1 al 22 voy a tener X y del 1 al 22 voy a identificar distintos elementos, o sea, voy a tener 22 puntos que tienen un valor de grid code, digamos que esto puede ser, no sé, un valor numérico,
y una coordenada XY. Si yo esto lo traigo esta tabla y quiero generar unos puntos, pues voy a generar un punto a partir de la coordenada XY, digamos que sea la proyección, que esto sean coordenadas planas, magnas irgas de Santiago de Cali. Yo los coloco en XY y los importo esta tabla, voy a poder generar una tabla, una capa de puntos con las coordenadas específicas. Entonces una fuente también son las tablas. Puedo tener, en otro ejemplo, no tener XY, sino la dirección, calle, carrera, y el número también puedo servir, hacer lo que se denomina geocodificación de calles, eso también me sirve. Puedo traer los datos de internet, en internet hay múltiples fuentes, y es la tendencia ya mayoritariamente uno consigue la información de internet, aunque si estamos haciendo un trabajo específico pues podemos ir a tomar los datos nosotros, pero de internet conseguimos una gran cantidad de fuentes de información. Ahí un ejemplo, entonces vamos a hablar de Santiago de Cali. En Santiago de Cali tenemos la infraestructura de datos de Santiago de Cali. Ustedes pueden entrar y en esta dirección obviamente van a ver una gran cantidad de información. Está el mapa online desde el visualizador de datos y ahí van a poder ver capas. Aquí vemos capas como el río, vemos las comunas, vemos los corregimientos, el área del municipio. Si le hacemos zoom pues vamos a ver información. Ahí están casi todas las capas del plan de ordenamiento territorial. Podemos entrar y descargar el plan de ordenamiento territorial. Aquí está el plan de ordenamiento territorial POT del 2014 que está en una geodatabase de ArcGIS, está hecho en una geodatabase, entonces podemos abrirlo y podrán ver la lógica de cómo está estructurado. Si queremos información a nivel ambiental, podemos ir al SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, y hay una gran cantidad de sistemas que nos entrega información. Aquí vemos que hay muchas capas que se entregan en Shapefile, sobre todo capas como los humedales de Colombia, Ramsar. Ahí tenemos una capa entonces que está todos los humedales del país en un Shapefile, me imagino que debe ser vectorial, en tipo polígono. Y pues hay mucha información que vamos a encontrar, los mapas de bosques, los mapas de ecosistemas. Bueno, hay una gran cantidad de elementos que podemos encontrar. En el IGAC entonces está el portal de datos abiertos, donde vamos a encontrar información agrológica, de cartografía, de geografía de Colombia, del catastro, de la parte de geodesia y de otros elementos. Generalmente en datos abiertos pues vamos a poder encontrar. Si vamos al IGAC, entonces el IGAC entrega productos, digamos que la mayor fuente de información cartográfica es el IGAC, obviamente la cartografía oficial la genera el Instituto Geográfico. Vemos que el IGAC genera mapas de escala 1.500.000 a 4 millones y medio, sobre todo a niveles de productos de Colombia, los mapas departamentales desde 20.000 a 700.000, los planos y la cartografía de las ciudades desde 5.000 a 50.000, la cartografía digital pues tiene desde de escalas 2.000 a la escala 2 millones, aerofotografías pues de todo el país. Recordemos que el IGAC hace la cartografía oficial y entonces tienen el avión para hacer vuelos fotogramétricos y hacen vuelos por todo el país actualizando y tomando información cartográfica del país. Espaciomapas, que generalmente son imágenes de satélite con nomenclatura de cartografía, igual que los ortofotomapas. Y pues reproducciones de toda la información geográfica y cartográfica que tiene el país. Una de las maneras más sencillas de encontrar la información cartográfica básica, que es la que usamos en sistemas de información geográfica para muchas cosas, que es la cartografía base, la encontramos en cómo se subdivide la cartografía en Colombia. En Colombia el IGAC tiene cartografiado todo el país y el país lo subdivide en escalas de cartografía. Generalmente las fotografías aéreas, el IGAC tiene todas las líneas de vuelo, que es donde han hecho los trazados, los vuelos alrededor de todo el país. Generalmente uno ve o busca la información de líneas de vuelo asociada a esto, sobre todo las líneas históricas. Pero lo más importante aquí es la cartografía. La cartografía del país se subdivide en planchas que van desde 500.000 hasta 25.000, sobre todo a nivel rural. Y a nivel catastral pueden llegar hasta un 10.000, que el catastro generalmente está asociado a las grandes ciudades o a los grandes municipios. Aquí vemos un ejemplo, este es el visor del geoportal del IGAC. ¿Sí? Ustedes pueden ver las guías de planchas del país. Todas estas son planchas. El IGAC no tiene una función de generar cartografía marina. Esta función marina la tiene la Dirección General Marítima, así que la cartografía que provee el IGAC es la cartografía terrestre, no la marina. Obviamente que si está la playa, pero ya la parte marina como tal, si aquí hay una isla o algo, no es la función del IGAC, exceptuando las islas como San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
pero la cartografía base del país está subdividida por planchas, ¿sí? Entonces vamos, digamos, aquí en el Valle del Cauca, Santiago de Cali está cubierto por la plancha 279, 280, 299 y 300, ¿sí? A medida que nosotros vamos haciendo un zoom, la plancha se va a subdividir en, digamos, estas son planchas 100 miles, la 100.000 se divide en 4 planchas 25 miles y a su vez se divide esas 4 planchas en 50 miles y a su vez esas planchas se dividen en 25 miles o en 10 miles. Aquí vemos entonces las planchas 10 miles disponibles del área de Santiago de Cali. ¿Sí? Entonces son cartografía 1.10.000, todo el área que cubre Santiago de Cali está a 1.10.000, pero solo las grandes ciudades o los municipios importantes, digamos a una parte afuera pues no lo vamos a encontrar. Entonces aquí vemos la cartografía de Cali a 1.25.000, generalmente la cubren 2, 4, 6 planchas, 6 a 8 planchas, 1.25.000 cubren toda la extensión de Santiago de Cali. Si lo vemos a 25.000, pues entonces aquí son 2, 4, a 10.000 son 2, 4, 6, 8, pueden ser como unas 16, 12 planchas. Esa cartografía la podemos encontrar digital, o sea, en formato de Geodatabase en el IGAC. Entonces ustedes pueden descargar las planchas y las planchas están estructuradas en Geodatabase. Esa cartografía la podemos encontrar en esta dirección. Aquí tenemos la cartografía a escala 1.10.000, la cartografía a escala 100.000, la cartografía a escala 25.000 y la cartografía a escala a 500.000, generalmente asociada a toda la cartografía disponible. ¿Cómo buscamos entonces la plancha de lo que necesitamos? Digamos que necesitamos trabajar un municipio o un lugar específico del país. Pues vamos y buscamos las planchas a las que hace referencia y las descargamos, ¿sí? En este caso aquí está el link al FTP que entra directamente a las carpetas. Lo más recomendable es entrar. Aquí también por el sistema se pueden consultar y está el link al acceso directo, pero lo más recomendable es identificar el área de las planchas y entrar y verificarlas en los archivos por el FTP. Generalmente tiene un usuario que es Cartobase y la contraseña Cartobase. Ahí pueden entrar y buscar la información. Si ya hablamos de información raster, sobre todo la más útil para la parte cartográfica, pues entonces podemos descargar la información del STRM, que es un modelo de elevación de alta resolución de toda la Tierra. Hay otros modelos, pero digamos el más conocido es el STM o el Shooter Radar Topographic Mapping de la NASA, que fue hecho más o menos en el año 2000 y levantó toda la Tierra con información muy detallada en modelos de 30 y de 90 metros. Si ustedes necesitan la topografía relativamente detallada de todo el país, la van a encontrar en estas fuentes. Hay unas fuentes que son por digamos en la más confiable, que es el USGS. Ahí pueden encontrar los modelos de elevación. También existen otros modelos de elevación que otro servicio, en este caso el Aster, que era un satélite que voló durante muchos años en la Tierra y que generaba imágenes estereoscópicas. A partir de este satélite se generaron modelos de elevación de alta resolución de 30 metros y están disponibles también para la descarga. Y también pues tenemos otros modelos a partir de imágenes, sobre todo de radar. Tenemos los modelos de Pulsar de 30 y de 12.5 remuestreados, generalmente son de 30. Pulsar es un satélite de radar y en esta dirección del Servicio Geológico del Sistema de Soporte de Imágenes de Alaska también se pueden descargar. Podemos encontrar imágenes de satélite, las más conocidas pues son las del USGS en el sistema Globis, que podemos encontrar todo lo que es satélite Landsat, y también podemos descargar Sentinel, que son los satélites, digamos, europeos. Estos que son fuentes que ya hemos hablado sobre sistemas de información geográfica y sensores remotos anteriormente a las materias como sensores remotos, pues ya esto ustedes lo tendrán más en claro, pero de todas maneras lo recordamos un poco. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que los sistemas de información geográfica, así como muchos elementos a nivel de la industria de todo tipo, de la parte ingenieril y desde muchos elementos, nosotros tenemos que integrar información. Y existen múltiples formatos y múltiples estándares para la integración de información. En sistemas de información geográfica se ha venido en los últimos años tratando de simplificar los sistemas de intercambio. Antes de estos procesos, muchos sistemas de información geográfica o programas de SIG o software de SIG
tenían sus modelos específicos y era muy complejo traer una capa en un programa e importarla en otro, y era algo relativamente complejo. Actualmente muchas de las capas, digamos, para compartir información se encuentran en Shapefile. Recordemos que el Shapefile entonces son las primeras versiones de uno de los formatos que manejaba ArcGIS, que ellos lo liberaron y se utilizan. Es más, en los software libres se utiliza básicamente el Shapefile para hacer la representación vectorial. Pero si nos damos cuenta, los formatos y los estándares en muchas cosas no son iguales. Aquí vemos un ejemplo sencillo, y el más sencillo es los enchufles. Los enchufles de la electricidad. Si ustedes han tenido la oportunidad de salir de Colombia y han ido a otro país, se van a dar cuenta que en la gran mayoría de países hay un sistema de conexión de energía. Primero, que los voltajes cambian. Hay países que tienen energía de 220 y digamos Colombia somos 110, 120. Otros países como en Europa es 220. En el mismo Sudamérica hay países que tienen 220, 240 como Brasil o como Bolivia. Hay otros países que se utilizan la energía de 120. Si ustedes van a Ecuador, a Perú, a Brasil, a Venezuela, a Europa, se van a dar cuenta que las conexiones que nosotros manejamos, que generalmente es la A, pero si vamos a Europa no vamos a poder conectarnos con esta, vamos a necesitar una conexión como la que vemos. La de Europa es esta, como esta, pero si van a Australia entonces van a necesitar otra, o si van a Italia van a necesitar otra, y así sucesivamente. O sea, esto es lo mismo que sucede con los sistemas de información geográfica. Al principio los datos espaciales no tenían un orden en el que tuviéramos formatos que se intercambiaran fácilmente. Entonces existían software de sistemas de información geográfica, y ese software tenía su formato propietario y el otro formato lo tenía el otro programa, y no se compartían, no eran compatibles unos con otros. Eso ya se superó, y entonces ya se generaron, digamos, formatos más compatibles. Un ejemplo de los formatos compatibles es, ya por masificación del formato, el Shapefile, que es el que más se utiliza. También hay uno que se utiliza mucho en internet, que es el JSON, que podemos descargarlo de internet, sobre todo mapas y capas de internet. Y la Geodatabase, que indiscutiblemente es la más extendida para trabajos, porque el software comercial de sistemas de información geográfica más utilizado pues es ArcGIS, y obviamente es el más difundido. En términos generales, el futuro, si hablamos esto del enchufe del futuro, ahora ya vemos que casi todos los dispositivos utilizan USB. Hay distintos elementos de USB, micro USB, USB-C, pero por lo menos ya vamos en la misma línea de una USB, ¿sí? Y que elementos de las distintas evoluciones de la USB serán los cargadores del futuro y de la alimentación del futuro, a diferencia de todos los elementos que actualmente para muchos equipos de casa en las distintas regiones del mundo tenemos. Entonces yo no puedo llevarme mi, no sé, digamos en el caso de las mujeres, el secador. Si yo me lo llevo de Colombia a Europa no voy a poder usarlo. Uno, porque no tengo el enchufe que se adecue a la fuente eléctrica, y lo otro, utiliza una corriente de 220 en Europa, entonces yo apenas lo conecte lo voy a quemar. Eso es porque hay problemas de intercambio en los formatos. Nunca se pensó a nivel mundial de que tuviéramos un formato que integrara todo. Ya se están pensando, sobre todo los teléfonos. Inclusive esto ya sucede en los teléfonos. Un ejemplo es los teléfonos Android y los teléfonos iPhone. Los Android siempre han utilizado USB para cargar. Los iPhone utilizan un formato específico de puerto para cargar, que es el formato Lightning. Actualmente ya la Unión Europea obliga a iPhone, a Apple, que todos los modelos a partir del 2020, si no estoy mal, tienen que utilizar USB. Ya no deben utilizar puerto propietario, porque esto tiende a uno estar llenándose de cables y cosas de esas, a reducir la cantidad de elementos, sobre todo si se puede cargar con un sistema como el USB-C. En ese caso, cuando nosotros hacemos el intercambio de información, pues utilizamos algunos formatos que ya son casi universales. El más universal y el más fácil de encontrar es el Shapefile. Pero cuando estamos en trabajos de imágenes, generalmente pues tenemos algunos. Los más comunes son el TIFF, el GeoTIFF, el JPG y algunos otros elementos de imágenes. Generalmente cuando escaneamos una imagen, el más común es el JPG, que determina la imagen, que igual que cuando tomamos las fotos con el teléfono, con la cámara, la imagen generalmente es archivo.jpg, que antes era un formato propietario y después fue liberado.
¿sí? Porque se masificó el uso y digamos que es el más utilizado. Generalmente, ¿cómo se estructura la información? Esto ya lo habíamos hablado un poco, sobre todo en la materia anterior, pero lo recordamos fácilmente, rápidamente. Generalmente estructuramos una imagen a partir de valores de niveles digitales de los bytes. Lo más común son las imágenes en colores que tienen 24 bytes, es porque tienen 8 bytes por cada color. Entonces recordemos el RGB, realmente nos tienen las imágenes RGB. Cuando es en escala de grises es de 8 bytes. ¿Sí? Entonces muchas de estas imágenes las podemos vectorizar y podemos pasarlas, digamos, a un sistema de información geográfica, en el caso sobre todo de mapas topográficos. Cuando se tenían los mapas topográficos en papel, se escaneaban con escáneres profesionales para cartografía. Sí, porque si vemos, los escáneres tienen generalmente el tamaño de una hoja o de una hoja pliego, y no, si tenemos un mapa, pues un mapa puede tener medio pliego. Entonces ahí existen escáneres profesionales que sirven para escanear hojas de mapa o media hoja, digamos, de pliego de tamaños más grandes. En ese caso, cuando se utiliza para escaneo de mapas, aquí vemos un ejemplo, un mapa topográfico escaneado en el que se va a hacer una digitalización. Aquí se hace la vectorización automática, se obtiene la forma automática, vemos la línea de la curva de nivel. Eso lo que hace es un proceso de escaneo automático. La información que se hace con esto es sobre todo la vectorización automática. Se utiliza mucho para cartografía básica, no para hacer, digamos, trabajos más complejos donde la estructura de la imagen sea muy compleja, sino para la parte de cartografía básica, como obtener curvas de nivel, ríos, esto. ArcGIS tiene un modo que se llama el ArcScan, que sirve para obtener información. Obviamente que ya hemos hablado de los sistemas de coordenadas. Aquí es donde antes de nosotros digitalizar, de georreferenciar, pues tenemos que tener claro en qué elemento lo vamos a usar. Si lo vamos a utilizar en geometrías basadas en XY o en latitud longitud, ya habíamos hablado un poco de esto. La georreferenciación, en el cual la traemos a la ubicación. Digamos, aquí tenemos una fotografía aérea histórica, la escaneamos, la encontramos por ahí, el ejemplo de Santiago de Cali, que estemos haciendo el análisis multitemporal de la evolución, del análisis de la expansión urbana de Cali. Entonces tenemos una foto de Cali en los años 50 y la encontramos, la escaneamos y la referenciamos para poder contrastarla con la imagen de Cali en el año 2020. Entonces, para que puedan ser compatibles, nosotros debemos asignar las coordenadas de manera espacial. Ahí es donde también podemos, en esa imagen podemos hacer vectorización, pero la vectorización la podemos hacer manual. A partir de que nosotros digitalizamos, generamos puntos, líneas y polígonos con nuestro mouse, ¿sí? En este caso, una imagen de satélite, podemos obtener los predios, o una imagen escaneada de un mapa, podemos digitalizar las curvas de nivel y los ríos. Básicamente podemos obtener la información. El proceso de vectorización, si se hace automáticamente, pues entonces generalmente genera este tipo de información, ¿sí? Digamos, hace unos elementos como con mucho ruido. En la vectorización se pueden eliminar esos elementos como estos errores y quedan los elementos lineales. En el caso de procesos de vectorización de imágenes raster. Pero cuando nosotros hacemos la vectorización manual y digitalizamos, pues no vamos a tener ese tipo de errores. Cuando nosotros digitalizamos, ahí sí hay que tener en cuenta lo que se denominan los errores. Y eso es porque es tan importante la topología. Y vamos a entender aquí rápidamente un concepto de por qué es buena la topología y el concepto de consistencia topológica. En este caso nosotros vemos unos polígonos. Digamos que nosotros digitalizamos estos polígonos. Yo lo estoy haciendo manualmente. Y aquí tengo otro polígono y aquí tengo otro polígono. En el momento de yo pasar sobre el polígono, yo puedo, si bien pegarme a la realidad, ser colindante en la realidad con este polígono, puedo inclusive no llegar a pegarme al polígono y dejarlo muy separado. En ese caso, si yo hago un zoom, de pronto aquí está un poco exagerado, este polígono y este polígono no están unidos, o sea, no son adyacentes unos con otros, tienen un espacio. Y que en vectores, en la parte vectorial, digamos estos son lotes de un cultivo o de una ciudad. En la vida real el cultivo no está separado del otro, estarán adyacentes, no hay un espacio vacío entre ellos. Si nosotros dejamos espacio vacío, estamos dejando lo que se llama gaps, en términos, digamos, en inglés. Los gaps son errores que en la información vectorial es muy común, sobre todo cuando se hacen digitalizaciones y se
interlazan algunos elementos como los vectores, porque o dejamos que no se unan y dejamos espacios. Entonces si yo voy a calcular las áreas de estos, digamos que estos sean cultivos, pero tengo espacios aquí, estoy calculando las áreas de manera errada. O estoy dejando un hueco y no estoy uniendo físicamente las coberturas. De pronto esto es un cultivo A, el cultivo B y el cultivo C, que físicamente están adyacentes unos con otros, pero si yo no los uno me va a quedar un error. Vemos aquí este error, lo vemos más exactamente como en este. Tenemos el polígono 1 y el polígono 2. El correcto es este, en que la forma del 1 está correctamente delimitada con la forma del 2, pero aquí está el 1 y hay un espacio vacío, un espacio en blanco, y no se está, digamos, correspondiendo a la forma. Si yo fuera a calcular las áreas de estos polígonos, esta área la estoy sobredimensionando, subdimensionando, porque no es el área real, estoy dejando un área por fuera. En el caso de dos polígonos que estén sobrelapados, el polígono debe estar intersectado, cortado físicamente, este con este. Digamos, esto debería ser una L y esto debería ser un cuadrado. Pero en muchos aspectos, sobre todo cuando no se utiliza la consistencia topológica, yo puedo tener dos polígonos que estén solo uno encima del otro, o sea que este polígono en la realidad estuviera traslapado sobre este encima de este. Yo no los esté viendo porque pareciera gráficamente que sí están, pero están cortados y esto sea una L y no un cuadrado. Aquí en la realidad el polígono no está cortado, o sea no es una L sino que es un cuadrado, sino que está sobrelapado. Esto es un error muy común y este es el error más grande que genera la falta de topología. La topología, ¿qué es lo que hace? Verifica que este polígono y este polígono sean adyacentes en la vida real y que sean como este. Y verifican que este polígono y este polígono estén cortados, o sea, esta área sea verde realmente y esto sea una L y no estén sobrelapados y sean consistencia entre este y este. ¿Por qué? Imagínense este caso. Yo tengo un mapa de cobertura de cultivos, en dos cultivos, piña y banano. Voy a sacar las áreas y esto sea un cultivo de piña y esto sea un cultivo de banano. Y en el momento de sacar la matemática de las áreas, si esta área que es banano y esta área que es piña, yo debería tener un área real de piña y el área banano sería la que está por fuera, la que no está intersectada. Si yo no tengo bien digitalizados los polígonos y con consistencia topológica, estas áreas estaría exagerando el área del cultivo de banano, ¿sí? Digamos, no me va a quedar el área porque yo la estoy enmascarando. De pronto gráficamente pareciera ser que sí se están cortados, pero en el fondo este mapa, esta capa está adyacente sobre esta, y porque no lo he visto gráficamente, yo no puedo, si yo tengo una capa que tiene 10.000 polígonos, no voy a poder evidenciarlos. Yo no puedo hacer eso manualmente uno por uno. En ese caso, para poder hacer la revisión de estos errores que se pueden identificar de manera automática, como los gaps o las intercepciones o la correcta consistencia de la adyacencia de polígonos unos con otros, se hace a través de la topología. Cuando son muchos de cientos de miles de polígonos, si yo tengo pues 3 o 4 polígonos, pues no hay un problema. Pero cuando son cientos de millones, digamos, un ejemplo sería la base de datos del DANE, que tiene cientos de millones de registros de las ciudades. Empezar a ver dónde hay zonas que se traslapan unas con otras, de algunos elementos que se estén estudiando, pues será muy difícil. Se podrían dar estadísticas falsas y se podría, digamos, extrapolar o reducir las estadísticas. Aquí vemos un ejemplo. Generalmente entonces es este mismo el polígono. Recordemos que los polígonos ideales serían estos. Tengo un polígono A, un polígono B, que están adyacentes físicamente pero no se unen, o sea, están matemáticamente o topológicamente muy cerca uno de los otros y hay una adyacencia. Si hay un gap, que es un espacio, entonces no puedo hacer un análisis y aquí yo tendré un error. También si hay un sobrelapo, entonces que este polígono se sobrelape aquí y este polígono se sobrelape acá, o que en este caso este polígono se sobrelape un poquito en una forma que tenga entonces un slide como una cuñita ahí salida. Esos son los errores muy comunes. Para poder yo tener la correcta consistencia topológica, debo tenerlo en este modelo. Y este modelo, que es el correcto, solo se puede desarrollar en la GeoDatabase. Estos otros ejemplos se pueden dar en los shapefile. Yo puedo tener un shapefile correcto, con su consistencia topológica correcta, pero en algún momento, si hago una modificación, una edición o algo, puedo generar un overlay, o puedo generar un gap, o puedo generar un silver point, un slide polygon, que sería una cuñita que se ha salido. Eso
Yo no lo puedo verificar en un shapefile, lo puedo verificar en una geodatabase. Yo a la geodatabase le hago la corrección, le corro el proceso de consistencia topológica y él me va a decir, no chin, está bien. Cuando lo dice que no está consistente, entonces me va a mostrar las zonas donde se van a dar estos errores. Y matemáticamente yo le voy a decir, listo, corríjame todos los errores de los polígonos entre A y B para poder que me los deje unidos unos con otros. Y eso solo se puede hacer con topología. Aquí es cuando nosotros con ArcGIS debemos hacer las ediciones. Entonces las ediciones más básicas, o sea, lo de topología se los menciono es porque cuando uno trabaja a nivel de datos en consistencia topológica, cuando son predios, cuando son cosas ya que tengan que ver con resultados matemáticos, que tengan una característica legal, que ustedes estén tomando, a menos que sean pocos predios, lo pueden hacer, pero si están trabajando con cientos de miles de resultados, de cientos de miles de datos, necesitarán entonces que tengan consistencia topológica. Si eso depende sobre todo de un resultado que tengas que ser oficial, que ustedes trabajen en una entidad o que tengan que ver, entregar una estadística correcta asociada a las formas reales de los datos, tienen que tener la consistencia topológica. Cuando nosotros editamos los datos en ArcGIS, entonces, ¿qué funciones usamos? Usamos las más sencillas, que son, ArcGIS en las versiones del nivel que nosotros tenemos actualmente. ArcGIS llega hasta ArcGIS 10.8. Existe otra versión que se llama ArcGIS Pro. ArcGIS Pro es una evolución del ArcGIS. Digamos que en los últimos años se ha venido obteniendo o pasando a que ArcGIS deje de estar funcionando en desktop, que es en el programa que manejamos nosotros, y se vaya más hacia la nube. Esa versión hacia la nube se llama ArcGIS Pro. Actualmente, y lo que nosotros trabajamos en geografía y lo que se seguirá trabajando durante muchos años, de pronto en unos 10 años ya ArcGIS Pro estará oficialmente inmiscuido en el ámbito de los sistemas de información geográfica, pero por ahora todavía no se ha masificado tanto. Hay muchas entidades, yo digo que más del 95% de las entidades a nivel nacional y mundial siguen trabajando con el ArcGIS Desktop. Es el modelo de negocio que tiene la empresa de Esri, es pasarlo a internet, pero eso todavía no ha sido viable. Pero les quiero explicar entonces ArcGIS, que es el que hemos manejado toda la vida en los últimos por lo menos 15 años, y funciona de la siguiente manera. ArcGIS se separa en 3 programas, que es ArcMap, Catálogo y ArcScene. También tiene otro módulo que se llama ArcGlobe, que es como un Google Earth, pero digamos que fue dejado de lado porque no se utilizó mucho tiempo. La interfaz principal está en el ArcMap. El ArcMap tiene 3 distintos niveles en los cuales ArcGIS puede manejar, digamos, la licencia o el nivel de funcionalidades. ArcGIS tiene muchas funcionalidades. Él tiene unas funcionalidades básicas, unas funcionalidades avanzadas y unas funcionalidades muy avanzadas. Generalmente esas funcionalidades muy avanzadas están en un tipo de licencia que se denomina Advanced, Standard o Basic. Generalmente nosotros en la universidad tenemos el ArcGIS Desktop Basic con unos módulos avanzados de análisis espacial y el de geoestadística. Obviamente cuando lo trabajamos online o offline de los que vamos a trabajar, pues trabajamos con el nivel máximo, que es el Advanced, el que ustedes instalarán y el que trabajarán. En ese caso, muchos de los sistemas básicos, o sea, para hacer cartografía básica, se manejan entre el nivel básico, que es el Advanced, y el estándar, que para este ejemplo anteriormente se les denominaba ArcView, ArcEditor y ArcInfo. Estos son niveles que se manejaban en el lenguaje anterior, inclusive porque antes de que existiera ArcGIS existía ArcView y ArcInfo, que eran unos programas que eran las versiones más avanzadas en esa época. ArcView era un SIG muy básico o relativamente básico, y ArcInfo era el software más poderoso y más potente, que después se fusionaron en ArcMap, en ArcGIS, que ArcGIS se divide en ArcMap. Entonces yo sé que a veces se hace un lío todos los términos que tiene la empresa desde ArcGIS, pero para resumir, ArcGIS tiene 3 niveles: un básico, un estándar y un advanced. Un básico, un estándar y un intermedio. En ese caso hay algunas funciones que con el intermedio y el superior no se pueden hacer, que se pueden hacer con el básico. Todas las herramientas que vamos a ver y que trabajamos en esta materia se hacen sobre el básico y el estándar. No necesitamos tener licencia avanzada ni nada de esto.
¿Por qué? Porque obviamente muchas de las funciones son básicas. Hay unas funciones muy avanzadas que de pronto pues se trabajan en cosas muy específicas y mucho más avanzadas. Hay algo que hay que entender, sobre todo es que una de las herramientas de ArcGIS para trabajar es la edición. Y es la barra. Cuando trabajamos en ArcGIS generalmente tenemos la barra de edición y es la barra que vamos a utilizar más que todo. La barra de edición entonces tiene el lapicito para dibujar, para crear, para parar la edición, para dividir polígonos, para hacer las sesiones. En las clases prácticas vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Voy a mostrarles rápidamente cómo se hacen los procesos que vamos a utilizar. Generalmente utilizamos el editor para poder parar, generar la edición o por continuar la edición. Aquí digamos tenemos un ejemplo. Este mapa de calles, generalmente podemos editar, digamos que aquí la calle no la terminamos, entonces la aplicamos aquí. Podemos crear una calle nueva o podemos modificar esta línea y estirarla hasta acá. Generalmente estas funciones de edición son las que más vamos a utilizar para poder generar polígonos, para poder generar líneas, para poder generar puntos. Hay funciones básicas como la de mover, de que yo puedo desplazar el polígono, puedo arrastrarlo. El delta, que es girarlo, ¿sí? O sea, girar sobre su eje, y asignar tolerancia de desplazamiento, que es a partir de un cierto parámetro que yo sepa puedo mover el polígono y desplazarlo, rotarlo, girarlo. Hay muchas otras funciones, sobre todo las de cuando yo hago una digitalización, empiezo un punto, otro punto, otro punto, otro punto, y cuando termino le doy doble clic y entonces él genera la línea. Vamos a verlo en la parte más práctica para entenderlo. Aquí les estoy mostrando los elementos. ArcGIS sirve entonces para editar, para cortar, para hacer capas, para poder hacer líneas, dibujos, polígonos, sobre todo en elementos. También tiene funciones muy avanzadas en el sentido de que puedo calcular distancias, ángulos y radios si empiezo a usar esas funciones. Aquí hay varias funciones de esas. Yo generalmente no las utilizo mucho, yo trabajo mucho con digitalización, entonces generalmente utilizo la forma de una imagen de satélite o el elemento. También puedo definir los radios por las distancias, los tamaños que yo les pueda definir. Ángulos, sobre todo si estamos trabajando, aquí este es un área como de predios en un suburbio americano que generalmente son muy curvos, entonces aquí utilizan como un arco tangente para hacer la digitalización. El sistema de trace es que yo puedo decirle al sistema que empiezo a digitalizar y sobrepasar la línea y automáticamente con una cierta distancia me va a generar un área con un offset. En este caso son 5, deben ser como 5 puntos de distancia a partir del polígono. Entonces yo hago el dibujo para que no se me pegue, sino con un offset. Y una gran cantidad de opciones, ¿sí? Como de hacer perpendicular, de cuando uno termina el proceso, entonces le dice finish par. Son elementos que vamos a poder visualizar y entender, sobre todo en los talleres y en una pequeña práctica que vamos a hacer. Aquí vamos a ver entonces muchas de las funciones de edición. Esta parte de edición es la más importante en el sentido de que vamos a poder introducir la información cartográfica, vamos a poder entonces tener un polígono, partirlo, editarlo, ya lo veremos a medida de que vamos viendo la manera de trabajar. Muchos de los elementos que utilizamos en sistemas de información geográfica, cuando vemos un polígono, generalmente vemos un elemento punto, línea, polígono. Generalmente cuando es solo un punto tiene vértices. Cuando es una línea tenemos el vértice y el final, ¿sí? Donde inicia y donde termina. Y si tenemos distintos elementos donde se subdivide, digamos aquí tenemos 1, 2, 3, este sería un vértice, un edge que sería como una esquina y un final. Entonces si yo hago una línea, aquí tendríamos tres digamos nodos. Los nodos son estos individuales, son los puntos específicos que yo puedo modificar. Y hay gran cantidad de elementos que yo después de editar también puedo editar los valores de atributos desde la tabla o editar la tabla directamente desde el programa. En ese caso las tablas yo las puedo editar, puedo generar funciones, calculador, digamos los cálculos que puedo hacer también con una calculadora de lenguaje SQL dentro de las tablas. Me pueden servir para calcular algunas funciones avanzadas. Tengo funciones matemáticas, hay una gran cantidad de elementos que yo puedo hacer, y básicamente todo esto pues termina alimentando una base de datos geográfica, que es la GeoDatabase, en la que yo puedo construir un modelo lógico y puedo
generar distintos tipos, digamos en este caso tengo el campo de la tabla y puedo tener los distintos tipos de campos, así como asignar a las distintas propiedades, como en el caso de las tablas de Excel, que uno puede tener tablas que tienen texto, tienen fecha, tienen distintos elementos. Pues en este caso las GeoDatabase me permiten hacer ediciones complejas, sobre todo de los tipos de campo, y después hacer relaciones entre todos los campos y digamos las capas y otras cosas que ya son los modelos lógicos que yo les menciono, que son más avanzados a la hora de desarrollarlos. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se maneja. Y finalmente pues tenemos que dentro del proceso de carga de sistema de información geográfica podemos incluir la información desde datos de GPS, desde datos tomados con imágenes raster, como imágenes de satélite, de sensores remotos o imágenes escaneadas, y por último el ingreso de información a partir de los datos del mouse y la digitalización que nosotros hacemos. Muchas gracias.